Hoy nos acompaña justamente el ministro de Trabajo de la provincia, Eduardo Costello. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buen día. Y presidente del Consejo Federal del Federal del Trabajo. Trabajo. Sí. Bueno, me preguntás si hay que creer o ¿Hay no. que creer o no? Y esperemos que sí. A ver, la historia nos muestra, la historia reciente, nos muestra que se realizaron muchas reuniones tripartitas a los fines de evaluar situaciones complejas que el país atravesaba. Primero aumento de precios, después despidos, después suspensiones entre empresarios, el gobierno nacional y CGT. Y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, quedó solamente en la foto. Primero con el tema del aumento de precios, que fue creo por allá por enero o febrero, se ha visto el aumento por las dudas, el dólar llegaba a 15, en diciembre habían aumentado los precios. A partir de ahí hicieron esta reunión y el compromiso. En marzo aumentaron de vuelta, cuando efectivamente el dólar llegó a 15. Cuando se vio la escalada de despidos a principios de año, se convocan, como vos lo decís, en mayo, también a los fines de lograr un compromiso, sobre todo para frenar la ley antidespidos que se había presentado en el Congreso de la Nación, y tenemos un corte ahora de 120.000 despidos de trabajadores registrados en el país. O sea, de mayo nos sentamos y comprometemos a no despedir, y estamos cortando la nueva reunión ahora en diciembre con 120.000 despidos. Algo no ha funcionado a lo largo del año, desde mayo a la fecha, o no se ha dado cumplimiento. Entonces, es de esperar que tampoco se cumpla, y menos si ponemos a marzo. Esperemos por el bien de aquellos trabajadores. Nosotros venimos de una reunión motivada por el Consejo Federal del Trabajo, entre los ministros de trabajo de las provincias, el Consejo Federal de Trabajo y el Consejo Federal de Producción, en donde estuvo el ministro de Trabajo Triaca, en donde estuvo el ministro de Producción Cabrera, y en donde hicimos una serie de planteos. Ellos pusieron en conocimiento, a ver, la reunión está motivada, pedida en el Consejo Federal de Trabajo anterior, en donde veíamos que las provincias industrializadas, sobre todo aquellas que tienen industrias que han sido objeto de apertura de importaciones o de que se van a abrir importaciones en lo pronto, como es la textil, como es los electrodomésticos, como es la metalmecánica, como es repuestos de automotrices o de autopartes, habían visto una situación muy compleja. Hoy atraviesan una situación muy compleja, provincias como Chaco, provincias como La Rioja, provincias como Tierra del Fuego, tienen situaciones delicadas en materia de trabajo, porque la apertura de importaciones ha generado el adelanto de suspensiones, despidos o adelanto de vacaciones en los trabajadores del Provincias sector. donde habían fábricas. Efectivamente, donde están industrializadas. Y donde había radicado un gran número de trabajadores. En ese sentido, se había pedido al Ministerio de Trabajo de Nación la convocatoria también del Ministerio de Producción en una reunión extraordinaria que se llevó antes de ayer en Buenos Aires. Empezó la reunión con el planteo del ministro Cabrera con respecto al país que se quiere en materia productiva. En donde se habla mucho de la tecnificación, de la formación en tecnologías a los trabajadores, en la generación de nuevas empresas que con la aplicación de nuevas tecnologías permita un país competitivo productivamente, con fuentes de trabajo genuinas, de calidad, entendidas también en la formación del trabajador en el uso de estas nuevas tecnologías. Eso está muy bien. O sea, todo lo que propenda a la generación de nuevos puestos de trabajo, no hay nadie que se pueda oponer, de cualquier sector que sea. La verdad que está muy bueno. Ahora, el planteo mío puntualmente como presidente del Consejo fue: ¿qué hacemos con la coyuntura? ¿Qué hacemos con los 120.000 puestos de trabajo formales que se han perdido? ¿Qué hacemos con todos aquellos que hoy tienen suspensiones de trabajo programada o que tienen adelanto de vacaciones para evitar despidos, que genera un número de argentinos que la está pasando muy mal?
yo le hago el desmembramiento, estamos hablando de 120.000 trabajadores en el circuito formal, lo que hay que multiplicar por 2 porque Y estamos sí, los trabajadores informal. informales, a lo que multiplicamos por 4, que es una familia tipo, entonces estamos casi en 1 millón de personas que este año no tienen ningún motivo para festejar la fiesta o que no tiene, que tiene esa incertidumbre que genera toda esta época del año con respecto a una tremenda mala noticia que es haberse quedado sin trabajo. Más allá de todos los trabajadores suspendidos o con adelanto de vacaciones que tienen esa mala ansiedad de no saber qué va a pasar con ellos. Entonces, primero tuvimos que discutir con respecto a los números, porque Lo niegan. el ministro Cabrera decía que no era ese número, pero lo cierto es que son números de INDEC. A la consulta a la gente de trabajo y a su equipo técnico le dijeron que efectivamente era eso, o sea, son 120.000 trabajadores según O sea que INDEC. Cabrera no sabía nada. No, él no tenía conocimiento acabado del número, o le parecía mucho el número, ahora el número es el que ellos dieron. ¿Y se lo confirmaron ahí en la Se reunión? lo confirmaron ahí, se dio vuelta y el equipo técnico le confirmó que efectivamente ese era el Papelón. número. Sí, ahora, a ver, lo preocupante es que está muy bueno que se ponga todo el eje desde una cartera en una modificación de ciclos productivos. Lo cierto es que el trabajo forma parte de la agenda este año y tiene que ser transversal a todas las carteras. O sea, Claro. hoy el esquema que ha planteado Urtubey, por ejemplo, con la medida anticíclica de obra pública en el plan bicentenario, tiene que ver con esto. Apunta a eso. Y nosotros estamos trabajando en lo que es la formación de los trabajadores, porque el trabajo este año, sobre todo este año, más allá de que lo es todos los años, es transversal a todo, porque el trabajo es el que permite el crecimiento de abajo Sí. hacia arriba. Entonces es preocupante que alguien que está diseñando el país productivo o el esquema productivo de un país no analice o evalúe la incidencia laboral de ese esquema productivo. Más allá de que después se escucharon, se fueron yendo los funcionarios de producción, pero cada provincia, sobre todo las más complicadas por esta situación, han planteado su situación puntual y son situaciones delicadas, en donde efectivamente están con marchas, con reclamos permanentes, con anuncios de cierres de empresas, con una situación de zozobra compleja. Bueno, ¿Y qué dijo Triaca sobre esto? Porque bueno, que están Cabrera planteando puede ser también, que producción, están pero- viendo y evaluando estas situaciones. Nosotros, el gran problema es que hay que ponerle tanto energía a lo urgente como a lo importante. Lo importante es generar nuevas fuentes de trabajo, generar un país competitivo, generar empresas competitivas. Eso está muy bueno, o sea, eso es lo importante. Ahora, lo urgente es cubrir la coyuntura. Lo urgente es lograr que todas estas medidas adoptadas a fin de lograr ese país competitivo, productivo y lo que dijimos, es también cubrir la coyuntura. Esa urgencia también requiere de atención, esa urgencia también requiere de poner énfasis y acción política del Estado Nacional. Ahora yo vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿A quién le, o sea, cómo creerles? ¿Cómo creerles que durante el verano no va a haber despidos? Y siempre pasa por el lado empresarial, que el lado empresarial se recibe tirones de oreja por parte del presidente Macri, pero siguen haciendo lo que quieren. Ese es el problema cuando no existe... A ver, está bien, se discutió y mucho la ley antidespido, yo creo que ya es historia hablar sobre eso. Y de hecho el Sí, convenio en mayo firmado fue para frenar para la ley evitarle, antidespido. O efectivamente. sea, no fue para evitar los despidos, fue No, para no, no, evitar la ley efectivamente. antidespido. Bueno, se ha discutido y mucho, eso ya es histórico, digamos. Estamos hablando de mayo y ya estamos llegando a fin de año. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que tener un esquema en donde el Estado también utilice las herramientas que como Estado tiene para obligar o para generar una suerte de premio-castigo más allá del acuerdo, de la buena voluntad o de las mesas de diálogo que culminen en un compromiso. Ese compromiso tiene que tener una suerte de premio y castigo. Acá hay muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, que son las que dan la mayor cantidad de trabajo en nuestro país, que le están poniendo mucho el pecho, están poniéndole mucho énfasis, están trabajando incluso a costa de pérdida de capital,
no solamente para sostener el trabajo, sino para sostenerse ellos como empresa. Y lamentablemente no son los que están sentados a la mesa y lamentablemente no tienen una suerte de beneficios por sostener empleo, ¿me entendés? Sí. Entonces, están los grandes que dicen sí, no vamos a echar y que después, mañana o pasado, empezamos a echar y borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Sí. Entonces, Poco se hizo por las pymes. no, a ver, hablaban y lo planteaban, y que también fue un planteo que contesté con respecto a la ley PYME, y lo tomaban como una tremenda herramienta que había sido consensuada políticamente y que también tiene que ver con esto. Si yo planteo beneficios impositivos a la pequeña y mediana empresa, no existe ningún diputado que se pueda oponer. Por lo tanto, sin dudas que el trabajo legislativo para lograr una ley de fomento a las pymes que le permite diferimentos impositivos o quitas impositivas, está muy bueno. Entonces, es un logro y es un avance, sí, está bueno. Ahora, no existe empresa, por más que yo te cobre poco impuesto, que tome trabajadores y no le va bien económicamente. No existe empresa en el país ni en el mundo que haga beneficencia. No. O sea, si le va bien, toman trabajadores porque lo necesitan. No lo hacen de onda, hablando para que se entienda. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, existen estos diferimentos, estos beneficios impositivos, todas estas herramientas incorporadas en la ley están buenas, pero si al empresario no le va bien económicamente, por más que tenga estos beneficios, no va a tomar nuevos trabajadores. Acá el único secreto es la reactivación económica del país, que permita a los empresarios vender y que eso retroalimente un circuito de consumo en donde esas cuatro patas fundamentales de crecimiento, que es la producción, el trabajo, el consumo y el empleo, la producción y el empleo, te permitan mover los andamiajes del país y esto siga produciendo. Se retrajo el consumo por situaciones económicas, le sumamos la cuestión energética, le sumamos el aumento sideral de la materia prima para producir. Sí. Más la competencia. Por más que Pero yo te ponga un diferimento de impuestos, yo ciudadano común, tomen nuevos trabajadores. escucho mucho hablar del tema o criticar el tema de por ahí la liberación un poco de la importación y cómo afecta a las economías regionales, pero digo a la vez, con mucho proteccionismo, me siento rehén porque, bueno, evidentemente tengo que estar dependiendo de lo que me venden y el precio que me venden, la especulación también empresarial. La competitividad empresarial está buena. Ahora, nosotros tenemos que apostar a aquellas empresas que den trabajo y darle un plus que te genere a vos cierta posibilidad de competir, porque además de tener un producto medianamente barato para el consumo, también estoy dando trabajo, también estoy apostando al país. Entonces, es imposible por ahí competir con producciones de países que tienen costos infinitamente más bajos que en nuestro país, pero que lo único que hacen es traer el producto. Pero el trabajo, la materia prima, la manufactura, la cadena de producción está en otro lado. Yo lo único que garantizo con eso es que la gente que pueda comprar, porque tiene capacidad económica, lo compre más barato. Bueno, pero no se explica, por ejemplo, que yo compro un producto carísimo acá y me voy a Chile, me voy a otro lugar y lo compro súper barato. No, está bien, por eso, pero lo que tenemos que buscar es también el compromiso de ese empresario de vender las cosas al precio que corresponda. Nosotros tenemos empresarios en nuestro país, que vuelvo a repetirte, por eso aumentaron, después de las elecciones de octubre, aumentaron los precios especulando que el dólar iba a llegar a 15. El dólar estuvo a 13, incluso bajó en enero y recién llegó a 15 en marzo. Ahora, nosotros teníamos precios de dólar a 15 desde noviembre. Después, cuando llegó el dólar efectivamente a 15, lo subimos por las dudas, sigue subiendo. Sí, entonces, tampoco hay un compromiso del empresariado en apostarle al esquema de país. ¿Y por qué los sindicatos le dan tanta chance también al gobierno nacional? Y porque hay una apuesta de crecimiento, hay una proyección de crecimiento para el año que viene. Ahí hay un marco de prudencia en el manejo. Pero los sindicalistas no son tan prudentes ni tan inocentes. Y algunos sí, y algunos no. Hay de todo. Los de la CGT. Las generalizaciones siempre son malas. Sí. Hay algunos que efectivamente lo hacen en un marco de prudencia, de diálogo y tratando de que
apostando a que el país se reactive, y hay otros que tendrán algún otro interés, ¿no? Eso no lo conozco. Se comunica un oyente, dice, Costello creo que tiene razón. Salió recién Triaca a decir que el empleo creció en los últimos 4 meses de manera sostenida y sin embargo el INDEC desmiente a Triaca. Siguen las bajas en la obra pública, en las automotrices, en las pymes. ¿Cómo hacemos para no caer en la confusión? ¿Quién mantiene esto? Y el oyente es Haroldo Tonini. Le mandamos un saludo. Mira. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para no caer, crear lo que confusión? es que lo que pasa es que, está bueno, lo mintiendo? tenemos que Claro, esto poner. que decía en la misma reunión, Pero ¿no? es el mismo poder, el Poder Ejecutivo Nacional, el que tomó la decisión de poner los números reales Claro. a partir del INDEC, que incluso INDEC se tomó 6 meses para reacomodar todo lo que eran los sistemas de mediciones. Nosotros tuvimos mediciones recién a partir de mitad de año, y supuestamente son los números reales del país que tenemos. Entonces, si los funcionarios después desmienten a los mismos funcionarios que toman, no tenemos un parámetro cierto del cual agarrarse. Yo siempre he discutido los números sirven para conducir o dirigir políticas, no sirven para otra cosa. A ver, para la persona que está dentro de esos números, para él es el 100. ¿Sí? Siempre lo discutimos con número de desempleo. Uno dice 8, 9, el otro dice 7, el otro dice 15, no importa. Para la persona que está dentro de ese número, le importa muy poco si es 8, es 9 o es 25. Para él es el 100, él está dentro de ese número. Claro. Entonces lo que hay que hacer es trabajar para direccionar esas políticas. Lo cierto es que los números planteados por el gobierno nacional con respecto a los trabajos perdidos es alto, no comprende los trabajos informales, que si seguimos los números que ellos también manejan, que es donde mayor despidos hablamos hay también. Que hablamos de un 30%, a ese número hay que multiplicarlo. Claro. Y cuando multiplicamos se hace un número grande, y que tiene que ver no solamente con las provincias productivas industrializadas, si se quiere, sino también con el despido por goteo que se da en las otras provincias, que es lo que tenemos nosotros en la provincia de Salta. No sé si es desconocimiento de los funcionarios, se supone que ustedes a nivel provincial manejan el número de desocupación y demás, cualquier funcionario, no solamente el del área específicamente, ¿no? Pero ¿por qué lo que corresponde como o para es poder desconocimiento llevar o no sé, la verdad que, o hay peleas internas, puede ser también, se habla Sí, de que ya un año cambia el gabinete. Ahora, todo eso es folclórico. Sí, a ver, hay mucha gente lo que, queremos nosotros que lo que quiere es que le solucionen las cosas, y hay mucha gente que lo que quiere es que no lo dejen sin trabajo. Entonces, ahí pongamos el eje, las peleas, las internas, los problemas de interpretación de un número de otro, que lo discutan después, ¿no? Hay una conciliación obligatoria que ya lo pasó al ámbito local, ¿no? Que dispuso el Ministerio de Trabajo en el Super Damesco. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, mira, ayer tomamos conocimiento por una nota periodística de que este supermercado descontaría a los trabajadores las bolsas de plástico si se rompían o si no se cobraban. Circunstancia que nos llamó la atención. Claro. Y como no conocíamos en profundidad, no había ningún reclamo en este sentido, convocamos una mesa de conciliación para ver si es cierto o no, y si es cierto, qué medidas tomamos. O sea, me parece al menos complicado poner en espaldas del trabajador el cuidado de la economía de una empresa a costa de las bolsas de plástico. Y ya la ponen sobre el consumidor, el cobro de las bolsas de plástico, claro, y ahora encima si se rompen o no se venden. Es tremendo. Bueno, por eso, entonces, como no teníamos un conocimiento acabado, solamente la nota periodística, hemos convocado a la empresa y a la entidad sindical para poder abordarla en profundidad. Hoy a las 11 es la reunión, vamos a ver de qué se hable. Sí, la verdad que hay que asistir y atender a trabajadores que muchas veces por cuidar su fuente de trabajo son sujetos de que no solamente tienen que cuidar, hacer bien su trabajo, sino tener cuidado de algodonear la bolsa. Me parece al menos raro. ¿Qué nivel de presión hay de este tipo sobre los empleados de supermercados? Y a ver, en todos los circuitos hay, el empleado tiene que cuidar y cuidar mucho, y está bien. Sí, cuidar una cosa, ahora este tipo de cosas. Eso no comprometa por ahí un descuido mínimo. A ver, desprender una bolsa por ahí es un descuido mínimo. Y si se rompe, me la descuentan del sueldo,
es parte del giro empresarial, si se quiere, el que se rompa algo, digamos. O sea, si no hay mala voluntad, no hay un hecho exprofeso del empleado de romper todas las bolsas a propósito, no se puede cargar esa lamentablemente ustedes responsabilidad necesitan en la el empleado. denuncia específica y el Claro, empleado pero por no como perder el trabajo. efectivamente, entonces aguantan muchas cosas por ahí por no perder el trabajo. Y bueno, estamos nosotros para ver si eso es verdad y cómo lo podemos asistir. ¿Cómo ¿no? está funcionando la app del gobierno para realizar denuncias a Bien, propósito bien, con del mucha Ministerio de demanda. Trabajo en realidad? Nosotros hemos recibido muchas denuncias, de todo tipo de denuncias. Los pedidos de inspecciones se van programando de acuerdo a por ahí hay muchos que plantean o tiran el pedido desde la aplicación Sí. Y pretenden que la inspección esté al otro día. Primero, no corresponde por lo que el efecto sorpresa que tiene que tener la Hay que inspección. tener paciencia. Y otra, muchas veces la capacidad operativa hace que concentremos un pedido de inspección en Orán cuando está programada la inspección de Orán. O sea, Claro. no quiere decir que no se hizo o no se va a hacer, sino Se lo tiene en que cuenta. se va a hacer en el momento en donde los inspectores lleguen, más allá de que se evalúa también la urgencia o no. Si hay una cuestión efectivamente urgente que comprometa la salud o la integridad física de los trabajadores, se lo mandan en el acto. Y está trabajando bien, la verdad que se ha mostrado mucha confianza del trabajador en la aplicación. Nosotros tenemos campos que no son obligatorios, como el nombre o el Claro, teléfono se puede hacer una denuncia del trabajador, y casi el 90% de las Y sí. denuncias tienen que ver y tienen nombre, apellido y teléfono. O sea, Ajá. eso muestra confianza en la aplicación de la gente que la Claro, usa. claro, que no va. Y nos permite a nosotros hacerle la devolución también. En muchos casos no le podemos hacer la devolución diciendo se hizo la inspección, se ha aplicado una sanción o este es el número de expediente por si querés seguirlo después en el marco de la Secretaría de Trabajo, porque no está la información. La información. Y por ahí dice, no pasa nada, no, si está pasando adentro del organismo, Claro. pero como no tengo cómo Claro, contártelo, ¿cómo por ahí sí dar la devolución efectivamente. y uno enterarse? Pero aquellos que han puesto su información, se ha hecho la devolución y está trabajando bien. Lo llevo al ámbito político. El otro día, esta semana estuvimos con Matías Posadas, el diputado, y decía, bueno, hablábamos del tema de la reforma electoral y esto que se está demorando y hace que no sepamos cuándo van a ser las elecciones el año que viene. Sí. ¿Pero se están preparando desde el Partido Justicialista? Y sí, a ver, las elecciones son el año que viene, así que se está preparando. Sin fecha. Sí, sin... el esquema político, primero, tenemos un año complejo. Sí. O sea, hoy poner la política electoral Sí, bueno, pero eso no por impide sobre la gestión, por ahí es medio complicado. Hay proliferación de candidatos ya. Bueno, pero eso hay siempre. ¿Sí? O sea, a ver, hoy hay muchos que la ansiedad les gana de mano, pero está bien, digamos. O sea, cada uno marca los rumbos y su estrategia política electoral como lo considere. Ahora, sí, efectivamente se vio en este último tiempo un batallón de candidatos, pero... Porque hay mucho candidato y poco cargo, porque si hablamos, ni que hablar de gobernador, porque no sé de dónde salieron tantos candidatos a gobernador, bueno, pero hay de acá, todos, la sí. del año que viene, por ejemplo, Sí, ¿cuántos pero- cargos se renuevan ustedes? Y tenés 3 diputados nacionales, tenés 9 diputados provinciales por capital. Tenés... Pero el son Congreso 9, es sobre el que tienen la mira, ¿no? Son 3 Sí, son bancas. son ¿Y 3 qué bancas. pasa con la del Partido Obrero en este caso? Y bueno, Si también se no hace, renueva. por ejemplo, si el Partido Obrero no hace la elección que hizo en Y ocasiones no anteriores. incorporará a su diputado nacional. Habrá que verlo. ¿Y usted tiene ganas? Mira, yo creo que es un año complicado el que atravesamos nosotros. Sí. Hablar hoy de candidatura es al menos precipitado, más cuando nosotros tenemos todavía el mes de diciembre por delante, que es un mes particular para el mundo del trabajo. Se juntan las ansiedades. A ver, le cambio la pregunta. ¿Se ve, usted está en un cargo ejecutivo, Sí. se ve en un cargo legislativo, teniendo en cuenta que el ejecutivo uno puede ver que puede motorizar situaciones en particular Sí, a ver, y el el otro legislativo día, tiene que esperar mayoría? el otro día me preguntaba, y sí, a ver, el otro día me preguntaban sobre lo mismo. Nosotros somos parte de un equipo, nosotros tenemos la conducción natural de Juan Manuel Urtubey en un equipo en donde ha confiado en muchos jóvenes de la política Sí. y de otros sectores para poder llevar adelante cargos ejecutivos.
incluso sin pedigrí, sin tropa, sin expertise político. Hasta sin conocer la marcha peronista. Bueno, sí, hay muchos. Ahora, en ese esquema trabajamos como equipo, cada uno desempeña su rol en el marco del equipo bajo las directivas que tiene Juan Manuel Urtubey en la provincia. En ese mismo sentido hemos trabajado como equipo en la política. Si se entiende de que hay una persona, un funcionario, un político, un dirigente que puede llevar adelante tal o cual función, sea electiva o ejecutiva, nosotros acompañamos. Y el lugar también que nosotros desempeñamos dentro de ese espacio también es aceptado por la mira y la directiva de Juan Manuel Urtubey. Urtubey ha demostrado tener una capacidad de observación política enorme, más allá de la cintura que él tiene como político. Y hasta ahora no le ha errado. Entonces, nosotros vamos a ocupar el lugar que el equipo entienda que tenemos que ocupar. Si me toca ocupar un cargo electivo, si tengo que salir a trabajar por una campaña para ocupar un cargo electivo, lo haremos. Y si ese es el lugar que el equipo entiende que nosotros tenemos que llevar adelante, también lo haremos. Pero en el marco de un equipo. No, a ver, acá en la política se ha generado un esquema de egocentrismo enorme. Sí. En donde todo el mundo se cree que es Kennedy. Esa proliferación de candidatos, acá todo el mundo cree que está formado y nacido para ser diputado provincial, nacional, ministro, senador o gobernador. Ahora, si vos no lo haces en un marco de un equipo, difícilmente tengas éxito en eso. Podés tener exposición mediática, podés tener seguidores en Twitter, en Facebook, pero eso no hace a la política. La política tiene que estar al servicio de la gente, sea que lo hagas desde un lugar ejecutivo, sea que lo hagas en un cargo legislativo. Aquí legisladores que hicieron mucho por la provincia, trabajaron a destajo para generar condiciones en la provincia que ayude a los salteños. Sí. Hay gente en el Ejecutivo que trabaja full life. Sí. 24 por 365 nuestro trabajo. Para trabajar por los salteños. Si vos no lo entendés así, lo entendés solamente para generar un alimento a tu ego, estamos complicados, ¿me entendés? Entonces, lo bueno es empezar a trabajar y seguir trabajando en un esquema de equipo, en donde los roles en ese equipo, y te lo maneja un conductor, y si el conductor entiende que vos podés llevar adelante una tarea con ese objetivo uno, que es trabajar para lo que más necesitan, y bueno, ahí estaremos. ¿Y les pasó, por ejemplo, que decida Urtubey sobre tal candidato y que no les haya, en su momento, no les haya gustado y después hayan dicho, mira, sin especificar nombres? Mira, los candidatos que llevó este espacio a la Cámara, al Congreso de la Nación y a la Cámara de Diputados y el Senado de la provincia, han entendido el mensaje y trabajan en equipo. Nosotros trabajamos en forma permanente con los diputados nacionales, con los senadores nacionales, y tienen una consulta y un feedback diario con los funcionarios del Ejecutivo Provincial. Yo hablo con los diputados, por ejemplo, ahora con la nueva ley de RT, ya me giraron el proyecto para que el equipo técnico del ministerio evalúe si existe, si está bueno o no, si compromete o no, cuestiones que tienen que ver con los trabajadores o con el avance sobre los derechos de los trabajadores, si está bien o si está mal. Hay un trabajo en equipo, de eso se trata, ¿no? O sea, no se puede trabajar en compartimentos estancos solamente para generar un alimento a su ego porque tiene más o menos retweet. ¿Y cuándo vamos a tener novedades? ¿Cuándo va a decidir? Y nosotros eso lo decidiremos sin duda el año que viene, veremos, hay tiempo. El año que viene es largo. Y es largo, sí, es largo y hay que seguir trabajando desde lo que tenemos en cada uno en su lugar. A ver, si nosotros nos ponemos a atender situaciones que son ajenas a lo que nos corresponde hoy en el Ejecutivo. Sí, pero una campaña electoral demanda también. No es que van a salir un mes antes a hacer campaña. No, pero hay que verlo con tranquilidad y en un marco de roles, ¿no? De funcionamiento de Usted roles. me decía, ¿no? Cualquiera se cree capaz de ser candidato a gobernador. ¿Usted se siente capacitado para ser legislador nacional, por ejemplo? Sí, a ver, yo tengo una formación jurídica que me permite eso. He trabajado en la Cámara de Diputados en comisiones complejas con mucho trabajo. Se ha hecho, sí, yo no tengo...
inconvenientes en tanto y en cuanto eso sea una decisión del conjunto. Bien. Nos quedamos Más allá del apoyo de la gente que después se hace falta. Nos quedamos con la intriga. Y que lo que pasa es que hablar de eso y ahora. Sí, a la gente le pasa por otro lado. Efectivamente. Hoy la Llegar gente a fin de año. A ver, la gente va a empezar a interiorizarse de la elección recién en mitad del año que viene. Ahí para finalizar, ¿le tiene miedo usted a fin de año o no? No, a ver, nosotros hemos atendido fin de años complicados. En 8 años. ¿A nivel país cree que va a pasar algo? No, yo creo que no. Yo creo que hay que trabajar para generarle esquemas de contención a la gente y a la coyuntura, más allá de promesas para el año que viene o esperar una evolución del país para el año que viene. Yo creo que hay que atender la coyuntura. De eso se trata. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a vos.